Y también los hermanos que están aquí con nosotros, gracias a Dios por cada uno de ustedes, amén. Y también nuestro hermano pastor José Luis, que hace un recorrido tan grande para venir a vernos hasta aquí. Manejó todo el día casi para poder llegar aquí. Dios le bendiga. Y dice con su esposa, que nuestra hermana, es una incomodidad y a estas alturas, pero que Dios les bendiga grandemente. Realmente nos hemos gozado y fue un placer conocerle y tenerle aquí, pues es un privilegio, amén. Y voy a poner en sus manos este micrófono y nuestro hermano va a traernos la palabra este día. Dios bendiga a todos los demás y que nos gocemos en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Cristo Jesús. Paz de Cristo, amén. Le damos las gracias a Dios porque Dios es bueno, amén. Yo creo que no hay un lugar más hermoso donde podamos estar que no sea en la casa del Señor, amén. El salmista dijo, yo me gocé con los que dijeron, a la casa del Señor iremos, amén. Estamos contentos, estamos alegres, amén, porque Dios hasta este día, el Señor ha sido bueno, amén. A pesar de nuestras faltas que cometemos día con día delante del Señor, el Señor sigue siendo bueno, amén. Gracias al Señor porque nos ha traído con bien, hermanos. Ya actualmente estamos radicando en Portland, Oregon, amén. Hace meses atrás estábamos trabajando allá por Dallas, Texas, amén. Dejamos el desierto ya para poder llegar a esos lugares tan hermosos del Pacífico, amén. Es muy hermoso también el estado de California. Dios bendiga a todo el estado de California. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Desde este lugar, Señor, bendecimos al pueblo de Israel, Padre. En tu palabra dice, Señor, que quien bendiga a Israel será bendito, Padre. Israel es la niña de tus ojos, Señor. El lugar que tú escogiste de donde salió el Mesías, el Salvador de este mundo, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, y perdona nuestros pecados si en alguna área te hemos ofendido, si en alguna área hemos lastimado tu corazón. Gracias te damos, Señor, tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Guarde por siempre la vida de pastor desde la primera hasta la cuarta generación, sobre su vida, sobre su familia y en los hijos de sus hijos, Padre. También, Señor, bendice a tus siervos, bendice a tus siervas, Padre, y bendice a los jóvenes y los niños que son la próxima generación que van a traer tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Humillamos nuestro corazón delante de ti para que tú, Señor, atiendas nuestra súplica, nuestra necesidad, Padre Santo. Y gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, le damos las gracias al Señor. Pueden tomar asiento, amén. Gracias, pastor, por la oportunidad de poder recibirnos una vez más aquí en este hermoso lugar. Nos da mucho gusto poder conocerlos. Hace tiempecito ya conocimos a la mayoría de nuestros hermanos. Mi nombre es José Luis Benítez, amén. Acompaña a mi esposa Bella, amén. Está bella y se llama Bella, amén. Paz de Cristo, amén. Gloria al Señor. Me dicen algunos pastores, ¿Benítez o no Benítez? Amén. Aquí estamos, amén. Aunque sea tarde, pero Benítez, me dice un pastor, amén. Pastor Ramos, que Dios le bendiga, su amada esposa. Hermano Daniel, bienvenido a la casa del Señor. Es un honor
poder conocerlos. Amén. Hermanos, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de una y de otra manera que la iglesia vive los últimos días de la gracia. Amén. Entre más pasa el tiempo, vivimos días difíciles. La palabra del Señor dice que vivimos en una generación maligna y perversa. Amén. Y yo creo, hermanos, que llega el tiempo, llega el momento en que nosotros como pueblo del Señor necesitamos hacer conciencia para poder ver cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Entre más pasa el tiempo, hermanos, déjeme decirle que dice la Biblia que el pecado va en aumento y el amor de muchos se enfriará. Esa es la razón por la que muchas personas hoy en día se están apartando de los caminos de Dios, han abandonado los caminos de Dios, no quieren saber nada de Dios. Yo no sé si usted conoce a una persona que por una u otra razón se ha apartado de los caminos de Dios. Personas que un tiempo caminaron con Dios, personas que en un tiempo escucharon la voz de Dios, personas que Dios tuvo misericordia, personas que Dios derramó su bondad sobre sus vidas, personas que fueron bautizadas, personas que en el altar lloraron, personas que en el altar danzaron al Señor, personas de las cuales Dios tuvo grande misericordia al ver la necesidad del corazón del hombre. Pero tristemente, déjeme decirle, hermano, que hoy en día hay muchas personas que se han alejado de los caminos de Dios. Yo no sé si usted conoce una persona que ya no está en el camino de Dios. Mire, pueden haber muchos motivos y pueden haber muchas razones, pero yo quiero mostrarle por medio de la palabra de Dios lo que lleva a una persona a alejarse de los caminos de Dios. ¿Qué es eso tan grande que puede llevar a una persona a alejarse de los caminos de Dios? ¿Qué puede ser eso tan grande para una persona, para que la persona pueda renegar del nombre de Dios y no quiera saber nada? Mire, la Biblia es muy clara y es muy explícita y nos da exactamente la respuesta. ¿Qué es lo que lleva a una persona a alejarse de los caminos de Dios y en qué condición viene a parar esta persona? Lastimosamente, déjeme decirle, yo conozco personalmente a personas que han salido de las iglesias por muchas razones, por muchos motivos. Algunas personas se alejan de los caminos de Dios porque creen que Dios no es real, porque creen que Dios no es verdadero, porque creen que Dios no escucha las oraciones. Muchas razones y muchos motivos pueden haber. Muchas personas se van de la iglesia porque salen lastimadas. Muchas personas se alejan de la iglesia porque simplemente creen que las cosas de Dios no son para ellos. Pero bíblicamente, mire, ante los ojos de Dios, la grande consecuencia y en qué estado llega a estar una persona que se aleja de los caminos de Dios. Ser cristiano es una cosa, pero caminar con Dios es cosa diferente. La palabra del Señor dice que Noé caminó con Dios. No hay otro hombre en la Biblia que diga que Abraham era amigo de Dios. Dios no le puso a ningún otro hombre ese título de ser amigo de Dios. Pero tampoco hubo otro hombre que dijera que David tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Tener a Cristo en el corazón es una cosa, pero dejar que Cristo gobierne nuestra vida es otra cosa. Mire, ¿sabe cuál es uno de los errores más grandes del ser humano?
que cada día queremos vivir haciendo nuestra propia voluntad. Vivimos haciendo nuestra voluntad. Tomamos las decisiones bajo nuestra propia voluntad. Actuamos bajo nuestra propia voluntad. Todo lo hacemos nuestra propia voluntad. Jesucristo, siendo el mismo Dios en la condición de hombre en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Es una de las razones. Mire, ¿sabe por qué el hombre sufre? ¿Sabe por qué el hombre padece? ¿Sabe por qué el hombre le va mal? ¿Sabe por qué el hombre cada día vive una vida miserable delante de Dios y lejos de Dios? Porque todas las cosas las quiere hacer bajo su propia voluntad. Entonces llega el tiempo, llega el momento de que debemos de aprender a ser leales, a ser genuinos, o sea, a ser verdaderos, o sea, a ser auténticos, a ser íntegros. La palabra integridad significa aprender a hacer siempre lo correcto. Amén. ¿Y sabe por qué? Iglesia, pueblo de Dios, el mundo está lleno de supuestos llamados cristianos que son solamente más que imitaciones, porque no hay nada de originalidad en sus vidas, cuando sus vidas deberían de parecerse más a Cristo. Y no es difícil hoy en día poder ver una persona que verdaderamente se parece a Cristo. Amén. Y de esa manera reflejarse, amén, diferentes a un mundo sin Cristo. Así que la siguiente pregunta es: cuando un creyente se aparta del camino de Dios, ¿hay para esa persona aún esperanza? Amén. No voy a salirme del tema, pero cuando una persona, un cristiano, se aparta de los caminos de Dios y se empieza a enredar en el mundo, ya no es mi hermano, porque la Biblia dice que ha negado la fe. Y yo escucho muchos cristianos: ay, ya no mi hermano. No, ya no es tu hermano. Estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, pero si hubieran sido de nosotros, aquí estuvieran con nosotros. Paz de Cristo, amén. Entonces, hermanos, vamos, por favor. Voy a invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor. Mire de qué manera la palabra nos da exactamente la respuesta. ¿Cuál es la verdadera razón por la que una persona se aparta de Dios? Yo sé que pueden haber muchos motivos, pueden haber muchas circunstancias, pero mire, la Biblia es lo que importa. Mire, cuando yo puedo tener una opinión, cuando una persona predica el mensaje, usted tiene una opinión. Cada uno tiene sus propias opiniones. Pero ¿sabe qué? A Dios no le importan las opiniones de la persona. Si hay algo que puede tocar la parte sensible del corazón de Dios, es cuando Dios mira un corazón lleno de obediencia. Es cuando Dios mira un corazón lleno de temor. Es cuando Dios mira un corazón que vive en santidad. Cuando Dios mira un hombre que tiene respeto y lealtad a su nombre. Amén. El mundo está lleno de opiniones, pero a Dios no le importan las opiniones. A Dios no le importa mi opinión. A Dios no le importa su opinión. Por eso dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Amén. Paz de Cristo. Voy a invitar a los hermanos ahí a la palabra del Señor, a que vayamos, amén, en la Escritura, en la segunda carta del apóstol Pedro. Mire de qué manera nos habla la palabra del Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Amén. La Nueva Biblia de las Américas. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. Hay muchas personas, hermanos, que están pensando en apartarse de los caminos de Dios. Hay muchas personas que ya no soportan, que ya no aguantan, que creen que esto de Dios no es para ellos. Pero mire de qué manera nos habla la palabra del Señor. Amén. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice: porque si después de haber escapado
de las contaminaciones del mundo, la Reina Valera dice ciertamente, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Preste mucha atención, la siguiente frase dice, amén, de nuevo son enredados en ellas y son vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Versículo 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, o sea, el camino de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es la que nos hizo libres, amén. Y la misma verdad es la que nos va a juzgar en el día postrero. Bendito es el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Versículo 21, amén. Dice, pues que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Así habla la Nueva Biblia, las Américas, amén. Versículo 22, les ha sucedido según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Sí, yo sé que estos no son versículos placenteros, estos no son versículos alegres, porque desafortunadamente siempre nos gusta leer lo que se escucha bonito. Vamos a los salmos, vamos a los proverbios, lo que se escucha bonito. Y déjeme decirle, el día que yo meditaba en esta palabra, yo dije, qué versículos tan tristes. Cristianos que vuelven al mundo. Sí, estamos hablando de cristianos que a pesar de todo lo malo que vivieron en el mundo, y yo he escuchado muchos testimonios, es que yo cuando estaba en el mundo hacía esto y hacía aquello, y tristemente muchos vuelven atrás. Amén. Hasta con orgullo, yo era esto, yo era aquello. Sí, cristianos que a pesar de todo lo malo que vivieron en el mundo, posiblemente, déjeme decirle, que cada uno de nosotros, atrás de nuestra vida, hay una historia. Amén. Yo tengo una historia, usted tiene otra historia. Amén. Posiblemente no vivimos las mismas cosas. Amén. Pero yo creo que los que estamos aquí supimos lo que fue el mundo, lo desagradable del mundo, la traición del mundo, el dolor del mundo. Sí, a pesar de todo el sufrimiento, de toda la vergüenza y de todo el dolor, toma la decisión de volverse atrás. Pero déjeme decirle que bíblicamente, mire, para un cristiano volver atrás es la peor decisión que un cristiano puede tomar. Yo sé que dice la Biblia que si aún el justo peca, el Señor lo levanta 7 veces. Pero yo he conocido personas que han cometido pecados conscientemente, aún sabiendo el mal. Lo hacemos, lo practicamos una y otra vez, y muchas veces nuestra vida espiritual decae. Aunque Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero déjeme decirle, muchas veces la vida espiritual jamás vuelve a ser igual. Ya no vuelve a ser igual. Está el ejemplo del rey David. Cometió pecado con Betsabé. Salmo 51. Yo sé que usted conoce la historia. Solamente David le pedía 3 cosas a Dios: perdón, restauración y limpieza. A David no le importaba Betsabé ni su familia. Lo único que él quería, llamar la atención de Dios. Amén. Por eso en el Salmo 51, allá en el versículo 9, 10 y 11, cuando David dijo: Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. Una de las primeras cosas cuando nosotros fallamos, ofendemos a Dios, lastimamos el corazón de Dios, nos burlamos de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo, pisoteamos la iglesia de Cristo. Déjeme decirle que David, en ese momento, David se acordó lo que Dios le hizo al rey Saúl. Dice la Biblia que Dios le alejó el espíritu al rey Saúl, y un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Y déjeme decirle,
Si queremos saber de lo que es el verdadero arrepentimiento en el Antiguo Testamento, David fue un hombre que conoció el verdadero arrepentimiento, confesó su pecado, se apartó y jamás lo volvió a cometer. En esencia, amén, déjame decirle, pueblo del Señor, que textualmente, aunque Dios le dijo te perdono, y Dios dejó a David reinando todavía, después de esa falta, la vida de David jamás volvió a ser igual. Quedó una mancha en su corazón, y de ahí en adelante todo en la vida de David fue un total desastre, con su hijo Salomón y con su nieto. Sí, David, Dios lo perdonó, pero lo que David no pudo evitar, la consecuencia de su pecado, trajo grandes consecuencias a su vida. Y yo he conocido gente que su vida espiritual jamás vuelve a ser igual ya. Sí, pero mire, volver atrás es la peor decisión que un cristiano puede tomar, porque la palabra de Dios dice en el versículo 20, en las últimas palabras, mire, ponme capítulo 20, por el versículo 20, por favor. Dice la palabra, amén. Mire lo que dice la palabra. Dice la palabra ahí que son ¿qué? Vencidos, amén. Mire, preste atención. Dice, es una mentira decir, si yo me aparto de Dios, yo seguiré viviendo una vida íntegra. Es una mentira del diablo esa. Porque una vez que la persona se aparta, se empieza a apartar de la iglesia, no quiere saber nada de los hermanos, esa persona le ha abierto una puerta al enemigo. Si tú dices que vas a estar bien, entonces déjame decirte que Dios es un mentiroso, porque Dios dice que desde la primera vez que unas personas se apartan, ¿qué dice el versículo, hermanos? Que son ¿qué? Vencidos. Sí, es una mentira decir, bueno, hermano, si yo me aparto de Dios, yo seguiré viviendo una vida íntegra, yo seguiré viviendo una vida apartada del pecado. El texto dice que somos vencidos. Amén, ahí está escrito. Entonces, desde ese momento que la persona toma la decisión de apartarse de los caminos de Dios, Dios dice en su palabra que esa persona ya está vencida y lo peor se acerca a su vida. Así dice. No dice que vas a estar vencido en un tiempo, más adelante dice no, estás vencido ya. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios se aparta en ese momento. El monte temblaba a causa de la ira de Dios contra Israel. Y el pueblo estaba escondido por miedo de la ira de Dios. Dios solamente los observaba de lejos. Sí, no tenemos la fuerza espiritual para luchar. ¿Sabe por qué? El Señor dice que somos vencidos, que es vencido, porque sin Dios estamos débiles. Y tarde que temprano, hermano, la carne nos va a doblegar. Por eso dice el Señor, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, que si al principio, antes de que tú conocieras a Dios, vivías una vida de pecado mala, de todo índole, entonces quiere decir que si después de haber conocido al Señor, vuelves atrás a hacer lo mismo, estás peor que al principio. Porque las recaídas son peores. Un cristiano, mire, dice la Biblia que un cristiano que vuelve atrás termina mucho más mal, mucho más miserable que un inconverso. Ahí está. ¿Y el perro qué dice? Fíjese nada más. No, paz de Cristo, yo estoy en la casa, pero yo no ando en pecado. Yo no ando en la borrachera. ¿Cuántos no han escuchado eso? Eso ya parece una canción también. Pero Dios dice que al momento que una persona se aparta, que dice, estás vencido ya. Porque un pecado te va a llevar a otro pecado. Si volvemos atrás, podemos llegar a lo más bajo de nuestra vida. Y lo más bajo es que uno vuelva
a comer su propio vómito que un puerco después de lavado y vuelve otra vez al lodo. Por eso vuelvo y repito, volver atrás es la peor decisión que un cristiano puede tomar. Señales de advertencia que puedes estar alejándote de Dios cuando se pierde la pasión, cuando se pierde el interés. Yo no sé si usted recuerda aquel día cuando usted conoció a Cristo. Aquel día todo era alegría, felicidad. No importaba que te llamaran loco, no importaba que tu familia no te hablara. A todas las personas tú le querías hablar de Cristo. A todas las personas tú querías evangelizar. No había un día que pasara que tú no leyeras la Biblia. En aquel tiempo cuando conociste al Señor, había un gozo tan grande que estabas ansioso de que las puertas de la iglesia se abrieran para ir a escuchar la palabra. Dice la palabra en el libro de Lamentaciones capítulo 5, en los últimos versículos: vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ahí búscala por Lamentaciones 5:20, si no me equivoco, por ahí está. Vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Paz de Cristo. ¿Cuántos están contentos? Amén. Qué grande es el Señor. Amén. Ahí está. Amén. Está en el versículo 20. Amén. Lamentaciones capítulo 5, versículo 20. Amén. Vamos a ver qué nos dice. Amén. 20. Amén. Versículo 20. ¿Qué dice, hermanos? El 20. Amén. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 20? Amén. Dice la palabra: vuélvenos, amén. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros? Amén. Versículo 20. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, como al principio. Amén. Sí, esas son las señales, hermano. Las alertas que hay en la vida cuando se pierde la pasión o el interés por las cosas de Dios. Cuando tú ya no disfrutas como antes. Cuando ya tu relación con el Señor ya no es la misma. Algo ha empezado a cambiar. Cuando cada día te sientas más distante. Pero ahora déjeme decirle, hermanos, amén. Vamos al tema y preguntémonos cada uno de nosotros. Meditemos, reflexionemos. ¿Qué es lo que dice usted? O más bien, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la palabra de Dios, acerca de quién se aparta del camino de Dios y cuál es la causa principal por la que una persona se aparta del camino de Dios? Por eso en esta hora el tema es peligroso el apartarse de Dios. Ahora voy a invitarlos a que vayamos al libro de los Hebreos. Amén. Mire de qué manera habla la palabra del Señor. El tema es peligroso el apartarse de Dios. En el libro de los Hebreos nos da la respuesta en el capítulo 3, en el versículo 12. Mire de qué manera nos habla la palabra del Señor. Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Amén. Así que tenemos que seguir hacia adelante, amén. Por eso el Señor dice: todo aquel, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Pero a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias que vienen a nuestra vida, aunque el temor se está apoderando del mundo cada día y nuestra fe está siendo puesta a prueba, oremos a Dios para que el Señor renueve nuestra fe, aumente nuestra esperanza y traiga aliento a nuestro corazón para seguir peleando la batalla y seguir hacia adelante. Amén. Mire lo que dice el libro de los Hebreos. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. ¿Por qué una persona se aparta de Dios? Aquí está la respuesta. Tengan cuidado, hermanos. No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Sinónimo de incredulidad es una persona que carece de fe,
Es una persona que no tiene su confianza firme en Dios o no mantiene su confianza en Dios. Y después dice, para apartarse del Dios vivo, versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros, pero a nadie le gusta que lo exhorten, a nadie le gusta que le llamen la atención que está haciendo mal, que está viviendo mal, que se está portando mal, que no está viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que no está caminando de una manera íntegra. A nadie le gusta que le digan, estás haciendo mal. ¿Sabe por qué? La verdad choca contra la naturaleza humana. ¿Sabe usted por qué Cristo murió? Cristo murió por predicar la verdad. Amén. Yo no sé, hermano, si algún día usted en un tiempo le ha dicho la verdad a alguien y ese alguien se enoja con usted. Se enojan luego, dice, ¿tú quién eres para juzgarme? Paz de Cristo, amén. A nadie le gusta que le digan la verdad. Antes, exhórtese cada uno mientras se dice hoy, para que nadie, amén, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Es peligroso el apartarse de Dios. Hermanos, el libro de los Hebreos nos dice 3 características distintivas que hay en el corazón del hombre. Aquí no importa lo que usted diga, lo que yo digo o las opiniones. Aquí importa qué es lo que dice la Biblia. Sí, el versículo nos dice que toda persona que se aparta de los caminos de Dios, o sea, que toma la decisión de no congregarse, es porque se cansó, es porque se hartó del evangelio y de la iglesia. Mire, la primera característica dice ahí en el libro de los Hebreos capítulo 3 versículo 12, dice que esa persona tiene un corazón malo. Ahí está. Hay un corazón ¿qué? Malo. Primera característica. Toda persona que se aparta de los caminos de Dios, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que tiene ¿qué? Que tiene un corazón malo. Yo sé que eso es algo inconcebible, pero es que el hermano es bueno. El hermano es bueno. Dice la Biblia que todos somos malos, que no hay justo ni aun uno. Sí. Dice que tiene un corazón malo. Segunda característica que tiene una persona que se aparta de los caminos de Dios, dice que es un incrédulo. Tercera característica, y tiene un corazón malo. Amén. Tiene un corazón malo. Amén. Tiene un corazón malo, endurecido por el engaño del pecado. Por eso, si usted se aleja de Dios, ante Dios usted no tiene excusas. Los que se apartan de Dios siempre le echan la culpa a los otros. Es que fue por culpa del diablo, es que por las malas amistades, es que la iglesia me hicieron sentir mal, es que en la iglesia hay mucha hipocresía. Bueno, la gente dice, saca un argumento y otro. Yo me salí de la iglesia porque hay mucha hipocresía, pero esa misma gente está en el mundo y el mundo está lleno de hipocresía y del mundo no sale. Mire, yo quiero que preste atención. Toda persona que se sale de la casa de Dios, de la congregación, que se aparta de Dios por una u otra razón, a rato los va a ver en el mundo allá. Y el mundo está lleno de gente hipócrita, pero de ahí no quieren salir. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del mundo o de la persona? Sí, que fue por culpa de las amistades, que fue por culpa del pastor, que fue por culpa del diácono. Es que la iglesia hace mucha calor, pero la Biblia dice que el principal responsable de apartarse de Dios es usted. Por eso, si usted se aparta de Dios, el culpable es usted. No le echemos la culpa a los demás. Si usted se apartó de Dios, es porque usted se cansó, es porque usted ya no siente lo que antes sentía, es porque se dio cuenta que las cosas de Dios no son para usted, porque todo lo de la iglesia lo cansó. Los cultos, los ministerios, los compromisos, las responsabilidades. Hay gente que si el pastor dice, ¿saben qué? Vamos a abrir otro día de servicio o de oración o de ayuno, y hay gente que dice, otro día. Hasta parece una canción, ¿verdad? Otro día. Amén. Sinónimos de apartarse de Cristo: trae dolor, trae desgracia, trae miseria
y otras veces trae muerte también. Mire lo que dice ahora: de cierto pereceréis. Mire lo que dice ahora el libro de Deuteronomio en el capítulo 30. Mire de qué manera nos habla la palabra de Dios, sinónimo de apartarse de Cristo. De cierto pereceréis. Deuteronomio capítulo 30. Amén. Paz de Cristo. El versículo 18. Así habla la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Qué grande es el Señor. Pero vamos a leer como dice la Reina Valera 1960, amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 17 y 18, amén. Dice: pero si tu corazón, aquí Moisés nos dice que el único culpable es nuestro propio corazón. Deuteronomio 30, ahí está la escritura, dice: pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves. Mire lo que dice el versículo 18: yo les declaro que ciertamente que morirán. Si ustedes se apartan del camino de Dios y si ustedes lo escuchan, ustedes van a perecer. ¿Se imagina que si fuera hoy cuánta gente muerta no hubiera? Padre Cristo. Yo les declaro que hoy ciertamente perecerán. Si ustedes se apartan y no escuchan, no prolongarán sus días en la tierra donde tú vas. Amén, cruzando el Jordán para poder entrar en ella y poseerla. Sí, hay personas que ya les molesta mucho lo que el pastor predica. Ya no le dan el valor a lo que el predicador predica. Yo ya lo sé. Personas que llegan a un punto que desechan las predicaciones. ¿Acaso será el problema el predicador? Déjeme decirle, hermano, pero la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que el problema está en tu corazón. Estas son características de un corazón malo. Por eso aquel hombre, el más manso en el Antiguo Testamento, hablando de Moisés se preocupó porque el pueblo no se fuera a apartar. Por eso Moisés les dijo: te inclinarás a dioses ajenos. Entonces, cuando una persona en los tiempos de hoy, por una u otra razón, se aparta de los caminos de Dios, puede ser tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tarde que temprano ellos van a servirle a los dioses del mundo. Por eso Moisés les dijo: si ustedes no escuchan y ustedes se apartan, ustedes van a morir. En otras palabras, si pudiéramos ese versículo nosotros pudiéramos hablarlo de esta manera, amén. Déjeme decirle que Moisés les dijo: tarde que temprano van a servir a otros dioses, se van a inclinar, les van a servir, van a perecer. Sus días no van a ser prolongados sobre la tierra. En este mensaje hay un olor a muerte. Punto 2: o serán por lazo, por tropiezo para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis. Ahora mire lo que dice Josué capítulo 1 versículo 7, amén. Es uno de los versículos muy leídos. Dice la palabra: solamente esfuérzate. ¿A cuánto les gusta ese versículo, hermanos? Paz de Cristo, amén. Es uno de los versículos más leídos. Dice: solamente esfuérzate. ¿En qué? ¿En llegar a la iglesia cuando quieres? ¿En llegar a la iglesia a la hora que quieres? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora vea lo que dice la segunda frase, que dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces podemos nosotros notar que en el libro de Josué capítulo 1 versículo 7, lo que nos está diciendo la palabra, esas son las grandes bendiciones que yo voy a obtener de parte de Dios si yo no me aparto del camino de Dios. Si yo soy fiel, eso es lo que el Señor me va a dar. Pero ahora mire, ahí en el capítulo 1
Josué habla de las bendiciones que tú vas a recibir. Pero más adelante, en el capítulo 23, ahora Josué mismo nos habla de la consecuencia de los que se apartan. Josué capítulo 23, versículo 12 y 13. Amén. Dice así la palabra. Josué capítulo 23, versículo 12 y 13. Porque si se vuelven y se unen. Esto es para los cristianos que les gusta ya andar mucho con la gente mundana, la gente del mundo. Aquí no hay gente de esa, ¿va que no? Aquí no hay gente fea de esa, si no, no le vamos para Oregón. Amén, paz de Cristo. Porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos. Por eso los testigos de Jehová no tienen amigos de otra religión más que de ellos nada más. Un cristiano no debe de tener un amigo del mundo. Si usted se junta con ellos, júntese para predicar el evangelio. Amén. Y se juntan con ellos y ellos con ustedes. Mire lo que dice el versículo 13. Ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes. Miren lo que ellos harán si ustedes, dice Josué, si ustedes se vuelven y se juntan con ellos, se mezclan con ellos, viven con ellos, hacen lo que ellos dicen. Si pudiéramos parafrasear este versículo, es lo que nos está diciendo Josué. Si ustedes se vuelven, se juntan con ellos, empiezan a andar como ellos, vivir como ellos, dice el versículo 13. Ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de ustedes, sino que serán como lazo ellos para ustedes. Es como cuando uno va a pescar, ¿verdad, Pastor Ramos? Y agarra el anzuelo y para que se salga. Yo siempre pongo ese ejemplo que me dijo un joven en Houston hace muchos años: pastor, ¿qué se siente andar en el mundo? Le dije, ni te atrevas a sacar las narices. Porque muchos jóvenes tienen esa espinita, tus hijos, muchas veces. Aunque no te lo dicen. Amén, dice, ellos serán como lazo y trampa para ustedes, como azote a sus corazones y como espinas a sus ojos, hasta que perezcáis. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor les ha dado. Amén. Por eso, hermanos, déjeme decirle, ahí Josué en el primer versículo nos muestra los beneficios de no apartarnos. Por eso dice, solamente sé fuerte y sé muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Pero el segundo pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 23, Josué ahora nos muestra las consecuencias de apartarnos de Dios. Serán por lazo, serán por tropiezo, serán por azote y por espinas para vuestros ojos. En otras palabras, no hay paz para la familia, no hay paz en el matrimonio. Hasta que perezcáis, el tormento será hasta el día de la muerte. Olvidémonos de prosperar separados de Cristo. Amén. Punto número 3. No hay para mí bien fuera de ti. Salmo capítulo 16. A los que les gustan los salmos, paz de Cristo, amén. Salmo 16. Mire lo que dice el Salmo 16, amén. ¿Qué dice Salmo 16, versículo 1 al 2? Vamos a leerlo fuerte, amén. Acá lo tenemos en la pantalla, así como cuando gritan fuerte en su casa. Paz de Cristo, amén. ¿Qué dice el Salmo capítulo 16, versículo 2, hermanos? Protégeme, oh Dios. ¿Qué dice, hermanos? Pues en ti me refugio. Versículo 2. Diré yo al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Aleluya, paz de Cristo.
Mire, hermano, mire el grande beneficio que el salmista habla. Independientemente, todo lo puedo tener. Todo lo puedo tener. Así dijo el sabio Salomón. Ninguna cosa que mis ojos no desearan lo tuve. Pero aquí el escritor dice, ningún bien tengo fuera de ti. Sí, el rey David sabía que nada bueno le espera al que se aparta de Dios. El rey David dijo, no hay nada bien, no hay nada bueno, no hay nada agradable, no hay nada alegre, no hay nada beneficioso, no hay nada dichoso. Sin ti, Señor, no hay éxito, no hay nada hermoso, no hay prosperidad, no hay placer, no hay bienestar, no hay dicha, no hay felicidad en los caminos de los que se apartan. Entonces la pregunta es, ¿por qué se quieren apartar? ¿O por qué se han apartado? ¿O por qué? ¿Estás pensando en apartarte de los caminos de Dios? Me dijo hace 19 años un predicador de Guatemala, yo apenas estaba recién convertido, si tienes algo mejor que seguir a Cristo allá en el mundo, vete. Nunca voy a olvidar esas palabras. Aquí dijo el salmista, no hay para mí ningún bien fuera de ti. ¿Usted cree que le va a ir mejor allá afuera? Si estando con Dios las cosas a veces se ponen difíciles allá afuera, las cosas están peor. Es imposible que vivamos mejor. Por eso, hermanos, ni lo pensemos, no lo hagas. Al final, aunque a veces el hermano no te caiga bien, estás mejor aquí. Padre Cristo. Amén. Qué grande es el poder del Señor. Punto número 4, hermano. Toda persona, casi termino, la persona que se aparta de los caminos de Dios, dice la palabra en el libro de los Proverbios capítulo 21, versículo 16, que vendrá a parar a la compañía de los muertos. ¿Qué dice Proverbios 21, 16? El hombre que se aparta del camino, ahí dice de la sabiduría, del camino del saber, reposará en la asamblea. ¿De quién? Y dice, no, pues es que yo estoy bien, aunque ya no voy a la iglesia, me aparte de los caminos de yo estoy bien. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero aquí la Biblia dice que toda persona que se aparta va a parar al camino de los muertos allá. Salomón dice que la muerte le espera al que se aparta. Aparte de la muerte espiritual que tarde y que temprano llegará. No se necesita ser sabio para poder entender este pasaje. No se necesita ser inteligente para poder comprender el final que le espera a los que se apartan del Señor. Pero también se puede aplicar de otra manera. Tarde que temprano, muerte a tus anhelos, muerte a tus metas, muerte a tus ilusiones. Tarde que temprano, inevitablemente la carne te va a doblegar. Tarde que temprano va a llegar el vicio, va a llegar la fornicación, va a llegar el adulterio, va a llegar el materialismo. Muerte a tus relaciones, muerte moral, muerte en todos los aspectos. Por eso debemos darle las gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes. Gracias, Señor, por amonestarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por motivarnos. Señor, que toda persona que se ha apartado de Dios no se sienta cómodo, que no se sienta feliz y que no tenga paz hasta que no vuelva una vez a los caminos tuyos. Y gracias, Señor, por lo que nos dijo Salomón. Gracias, Señor, por lo que nos dijo David, por lo que nos dijo Josué. Gracias, Señor, por lo que nos dijo Moisés. Gracias te damos, Señor, y por decirnos y por recordarnos que para nosotros no hay ningún bien fuera de ti. Amén. Señor, gracias te damos, Padre.
¿Creen ustedes que es peligroso apartarse de Dios? Amén. Póngase sobre sus pies, amén. Es un día de reconciliación, amén. Yo sé que usted conoce personas que tristemente por alguna razón se han apartado de los caminos de Dios. Oremos por ellos, amén. No vamos a juzgarlos, vamos a orar por ellos, pero la palabra tenemos que hablarla, amén. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Pasa al frente, vamos a orar, amén, hermanos. Señor, te doy las gracias